Buenas noches hermanos, es un gusto y una alegría poder estar en esta noche con ustedes. Vamos a iniciar el culto de edificación, así que les voy a pedir por favor que me acompañen en oración. Oremos por favor. Mi Dios y Padre amado, gracias te damos Señor por permitirnos llegar a esta noche Señor, porque así fue tu voluntad. Mi Dios, te damos gracias Señor por el cuidado que tienes cada día con nosotros. Hoy venimos a pedirte que en este culto tu gracia esté de principio a fin, así mismo con tu Santo Espíritu. Ayúdanos a poder escuchar tu voz y lo que tú quieras que hagamos, Señor, a partir de hoy. En el nombre de tu Hijo Jesús hemos orado. Amén. Amén, hermanos. Vamos a iniciar con un par de canciones. La primera canción será ¿A qué es digno? Ya que nuestro Señor es el único el que puede recibir adoración, el único digno de alabanza. Y también veremos Juan 4:24, que dice así: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Asimismo escucharemos después Me guía Él, ya que al estar tocando temas como de la familia por los meses mayo y junio, es necesario que nosotros recibamos la guía del Señor, sobre todo en sabiduría, y que Él nos siga ministrando el amor. Que su Espíritu esté en todo momento con nosotros. Escuchemos las dos canciones. De recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos sin comparable majestad. Recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús.
Amén. El Señor sea ministrándonos con su espíritu y ayudándonos así a ser mejores hijos para Él. Antes de ya dar el pase a nuestra hermana Débora, la cual es la que va a tener el mensaje el día de hoy, vamos a leer dos versículos que nos servirán como base de lectura bíblica. El primero será Mateo 6:33 y el segundo será Romanos 14:17. La palabra del Señor dice así en Mateo: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Los versículos de Romanos, el versículo de Romanos 14:17 dice así: Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Hermanos, les invito a poder orar para así comenzar con la exposición del día de hoy, la exposición de la palabra del Señor. Oramos. Mi Dios y Padre amado, gracias te damos, Señor, por esas hermosas canciones. Gracias, mi Dios, por la oportunidad de poder escuchar tu palabra una vez más. Te pedimos, Padre, que nuestros ojos estén totalmente alertas, Señor, nuestros oídos también, para escuchar tu mensaje. Permítenos, Señor, poder escuchar tu voz, a no ser oidores olvidadizos, Señor, sino estar presente, Señor, tener siempre en cuenta a hacer tu palabra, Señor. Te pido, Padre, que ayudes a nuestra hermana Débora, a que pueda estar distribuyendo tu palabra y en tu espíritu. En el nombre de tu Hijo Jesús hemos orado. Amén. Hermana Débora tiene el pase. Muy buenas noches, queridos, amados hermanos. Vamos a estar comenzando este tiempo con una oración a nuestro Señor para que nos pueda guiar a través de su palabra en este tiempo. Pidamos a Él que pues no sea nada humano, sino que sea su palabra la que nos hable, la que nos exhorte, la que nos corrija. Oremos. Bueno, misericordioso, justo, grande y bondadoso Señor, en ti hemos creído y tenemos confianza en ti, Señor. Así que en esta noche yo quiero rogarte y quiero suplicarte que por favor tengas misericordia de mí como tu hija, como tu sierva, pero también ten misericordia de mis hermanos, siervos, quienes también están escuchando este tiempo de meditación. Te ruego para que por favor con tu poder tú nos edifiques, tú nos corrijas, tú nos permitas poder gozar de un mejor entendimiento en cuanto a lo que vamos a poder conversar acerca de tu palabra en esta noche. Te pido, Señor, que no sea mi voluntad, que no sea palabra mía, sino que sea todo conforme a tu voluntad, oh Dios, y a tu propósito. En tus manos y delante de ti encomendamos este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Entonces, como ya algunos tienen por conocimiento, en este mes o en este tiempo estamos hablando acerca de formando a la familia en los valores. Y el tema que pues Dios me ha permitido traer en esta noche y también compartido de nuestra iglesia hacia nosotros es practicando la justicia y la paz en la familia. Ese es el tema de esta noche y el texto central se encuentra en Mateo capítulo 6 versículo 33 en el cual voy a dar lectura en este momento y dice la palabra de Dios de la siguiente manera, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dice también, esa es la versión Reina Valera 1960, pero también dice la versión Dios habla hoy.
Por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios y recibirán también todas estas cosas. Dice la versión de Nueva Traducción Viviente: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. También dice la Biblia de las Américas, la versión Biblia de las Américas: pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Como parte introductoria a lo que viene a ser este tema, que ya les he mencionado, practicando la justicia y la paz en la familia, cabe destacar que la familia, ese núcleo, debe practicar diariamente lo que es justo, lo que es bueno y lo correcto. Pero para que la familia pueda practicar tales cosas, es necesario también que tenga una relación prioritaria y apasionada con el Señor. O sea, solamente a través de esa búsqueda prioritaria del Señor, a través de esa búsqueda apasionada por el Señor como familia, es que podremos obtener o podremos comenzar a vivir en lo que es justo, lo que es bueno y lo que es correcto. Por medio de esa búsqueda es que entonces la familia encuentra la verdadera paz. Y una paz que, como ya sabemos, nos han explicado, dicho en reiteradas veces, es una paz que no es temporal, es una paz que permanece, porque es la paz que proviene de Cristo, pero que solo la podemos obtener cuando nos relacionamos con Él, cuando practicamos lo que Él ha dejado escrito en su palabra, que se supone que es lo bueno, lo justo y lo correcto. Entonces, la justicia, en este caso, significa una recta relación tanto con Dios como con el prójimo, es decir, los seres humanos, ¿no? Lo vemos en Mateo 5:6, lo vemos en Mateo 5 del 17 al 20, lo vemos en Lucas 18:14. Vemos allí cómo la justicia significa esa recta relación con Dios y con mi prójimo. Entonces, el evangelio también, la justicia significa implica una mayor eficacia en el evangelio, o sea, cuando tú lo proclamas, ¿no? Allí, cuando tú proclamas el evangelio, mejor dicho, en estas palabras, cuando proclamamos el evangelio, allí hay una manifestación justa o una manifestación de justicia, según lo dice Romanos capítulo 1, versículo del 16 al 17. Entonces, cerrando la introducción, vamos a lo que es el desarrollo de este tema. Vamos a estar desarrollando 2 puntos. El primer punto lleva por título Practicando la Justicia, y su base es, o los textos bases son, Mateo 6:33, Salmo 34:15, Mateo 5:6 y Salmos 25:8, la parte A. El segundo punto es Practicando la Paz, y los textos centrales de este segundo punto se encuentra en Santiago 3:18, Hebreos 12:14 y Salmo 34:14. Muy bien, entonces vamos al primer punto. Y nuevamente vamos a estar leyendo Mateo 6:33. Creo que muchos no lo sabemos de memoria y tal vez en reiteradas ocasiones lo hemos escuchado, pero es necesario volverlo a escuchar para que la palabra de Dios pueda continuar, ¿no?, haciendo ese efecto en nuestras vidas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
Esa es parte del texto central del primer punto, practicando la justicia. También vemos en Salmos 34:15. Vamos a ver qué es lo que nos dice el Salmos 34:15. Dice de la siguiente manera: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. También vemos Mateo capítulo 5, versículo 6, que dice de la siguiente manera: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y por último, nos ubicamos en Salmos 25:8, la parte A, pero lo vamos a estar leyendo en la versión Dios habla hoy. Entonces, nos ubicamos allí en el Salmo 25, por favor, Salmo 25, en el versículo 8. Y dice de la siguiente manera en la versión Dios habla hoy, la parte A: el Señor es bueno y justo. Entonces, según el comentario bíblico Mundo Hispano, el término de justicia, verdaderamente representa como que es representado como un verdadero camaleón en cuanto al significado en el Nuevo Testamento, ¿ok? Porque en ese contexto, ¿verdad? Por ejemplo, en el versículo de Mateo 5:6, en ese contexto, al parecer hay dos enfoques contemplados. El primero sería la sed por la justicia personal, es decir, el ser y hacer lo que es recto según las normas de Dios, ¿no? Podemos ver ese primer enfoque, la sed por la justicia personal. Pero también incluye la pasión por establecer y extender el reino de Dios entre los hombres. Esto incluye el apetito por la justicia personal y por la extensión del reino de Dios, lo cual conduce al crecimiento espiritual. Entonces, esa es más o menos una definición que nos da el comentario bíblico Mundo Hispano en cuanto al término de justicia. Pero ahora, ¿qué es practicar la justicia? En el sentido de estos versículos que he mencionado, básicamente, para no irnos mucho más allá porque estamos hablando de valores, es relacionarnos con Cristo y vivir su palabra. Ahora, ¿de dónde viene la justicia? Pues según Romanos 1:17 dice que la justicia viene por la fe en Jesucristo, pero también, apartándonos ya un poco del versículo, según lo que podemos ver en la Biblia, también es un atributo de Dios. Dios es un Dios justo, como lo leíamos en uno de los versículos mencionados dentro de este primer punto. Ahora, ¿cuál es la finalidad de la práctica de la justicia en la familia? La familia debe vivir en una relación con Dios y con su palabra como una manifestación de este atributo de Dios dentro de su núcleo familiar. La familia, según el verso de Mateo 5:6, ¿no? Asemejándolo un poco, porque sabemos que si buscamos, por así decirlo, el significado, ¿no? Está hablando enteramente al cristiano, pero como sabemos que el núcleo familiar ya está conformado por papá, mamá, hermanos, y muchos de ellos tal vez son cristianos, asisten a la iglesia, etcétera, etcétera. Entonces, la familia debe vivir con honradez. La familia debe vivir en integridad. La familia debe vivir en rectitud, tanto en la intimidad como en la parte social, o sea, es decir, fuera. La familia debe de reflejar eso en la sociedad, es decir, debe reflejar esa honradez, esa integridad y esa rectitud que se vive dentro del hogar. La familia, o sea, cada miembro de la familia o la familia en conjunto
conjunto, ya sea en un lugar o con ciertas personas, debe manifestar la honradez, la integridad y la rectitud. No solamente es algo, porque cuando tú practicas tales cosas, eso no solamente lo ves dentro del núcleo familiar, eso también se evidencia y muy claramente cuando tú compartes con otros, cuando estás en un lugar, tu comportamiento, etcétera. Entonces, básicamente, hermanos, la familia debe anhelar la justicia de Dios. Y la verdad es que esto es muy importante, hermanos, en este tiempo, porque incluso hay muchas familias, incluyendo familias cristianas, que han abandonado sus principios, han abandonado sus valores. ¿Y por qué los abandonan? Los abandonan porque no tienen tiempo para relacionarse con Dios, los abandonan porque no tienen tiempo para hacer un devocional familiar, los abandonan porque el padre deja de orar, deja de asistir a la iglesia, deja de servir, deja de honrar a Dios, la esposa también, los hijos también, porque todo parte del principio. Cada quien tiene su responsabilidad personal, eso sí, pero muchas veces también hay influencia, ¿no?, de los padres o de los hijos hacia los padres y viceversa. Entonces, es impresionante cómo muchas familias han abandonado este valor tan importante dentro de la familia como lo es la justicia. ¿Y por qué? Porque hay evidencia de que muchas familias están aceptando el aborto. Dicen, no, bueno, el aborto es algo normal, bueno, si fue un embarazo no deseado, bueno, si aquello, o sea, comienzan a salir cualquier clase de excusas para aceptar el aborto. ¿O qué tal? Algunas familias incluso aceptan la corrupción. Hay muchas familias que aceptan el abuso. Hay muchas familias que aceptan el adulterio, la fornicación, la homosexualidad. O sea, dicen, bueno, está bien, mis hijos no son homosexuales, pero yo no tengo nada en contra de los homosexuales, yo los acepto tal y como son. Si ellos quieren expresar lo que quieren expresar, que lo expresen, no hacen daño a nadie. Incluso estamos hablando de familias creyentes, porque ciertamente hay casos de casos. Y no con esto es que pretendemos juzgarlos, sino que hay una realidad y esa realidad debe ser atendida a través de estos valores que no deben de dejarse de un lado. La justicia es sumamente importante dentro de la familia. Y todo esto viene producto de que no se promueve la búsqueda de Dios dentro de la familia. Por eso el versículo de Mateo 6:33. Entonces, esto lo único que trae, o sea, esta práctica de antivalores en la familia, el no practicar la justicia en la familia, esto trae, así también, como lo podemos ver en muchas ocasiones, vemos el maltrato y el favoritismo de los padres hacia los hijos. Hay padres que de repente prefieren a un hijo más que el otro, o el hijo prefiere a uno más que el otro, y no se trata, porque ciertamente, bueno, hay hijos que de repente tienen mucha más confianza con mamá o mucha más confianza con papá, y eso no quiere decir que de repente hay un tema de favoritismo, pero muchas veces incluso esto se ve, y se supone que la familia debe de practicar lo que es justo, así como Dios es justo con cada uno de sus hijos, no tiene preferencias, no tiene favoritos, el Señor es justo con todos. Entonces así también los padres, los hijos, deben de practicar la justicia o manifestar el carácter justo de Dios, ¿no?, en sus vidas. También eso es importante. Y todo esto, hermanos, también incluye el trato de los esposos hacia las esposas y de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos y viceversa. Y lo podemos ver para corroborar bíblicamente, nos podemos ubicar en Efesios capítulo 6, en el versículo 1, que dice de la siguiente manera: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Escúchase bien. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Más adelante, también podemos ver más atrás, en el Efesios capítulo 5, también podemos ver
a partir del versículo 21, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. También esto podemos corroborarlo en Colosenses capítulo 3, versículo 19, y también podemos ver cómo el esposo debe tratar a la esposa, ¿no? Marido, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Dice el 20, nuevamente a los hijos, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Entonces, allí podemos ver versículos que corroboran cómo debe ser el comportamiento de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres, así pudiendo evitar cualquier práctica de algún antivalor, y en especial cuando estamos hablando de la justicia, de lo que es justo practicar dentro de la familia, no aceptar antivalores, no aceptar lo que el mundo impone, no dejar que dentro del hogar se puedan manifestar estas prácticas, pero si bien, como lo decía en un principio, todo esto se evita, todo esto se le puede dar un stop cuando la familia tiene un tiempo de devoción con Dios, cuando la familia busca a Dios, cuando practica su palabra, que es vivir en justicia, eso, entonces recién allí es que podemos ver a una familia caminando como Dios quiere, ¿no? La familia debe regirse por la justicia, porque lo que es justo, entonces promueve el valor o promueve un valor entre ellos. Así que tengamos en cuenta estas cosas. El segundo punto es practicando la paz. En Santiago 3:18, vamos a leer lo que nos dice Santiago 3:18. Vamos a poder leer parte de lo que es este texto central. Dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Hebreos 12:14 dice de la siguiente manera, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Después también vamos a ubicarnos en Salmos 34:14. Y allí en Salmos 34:14 también vamos a poder observar acerca de la práctica de la justicia. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Perdón, de la práctica de la paz. Entonces, ciertamente la familia también debe promover en la intimidad del hogar la paz. Miren, podemos darnos cuenta que ambos valores, ¿no?, comienzan en el núcleo familiar, en la intimidad. Y luego allí se puede ver reflejado en la iglesia, en la sociedad, entre otros. Entonces, la familia debe promover en la intimidad del hogar la paz. Y la familia debe procurar al menos dos cosas para que puedan permanecer en esa práctica de la paz. Y lo primero, dentro de este segundo punto, tengo dos subpuntos, el A y el B, y el A es una de las cosas que debemos procurar a toda costa para que pueda practicarse la paz, pueda haber paz en la familia. Y es las respuestas amables, ser buenos oidores y sobre todo tener una buena comunicación. Estas tres cosas son vitales dentro del núcleo familiar si es que verdaderamente queremos practicar y promover la paz. Debemos de ser amables en nuestras respuestas, debemos de ser buenos oidores y debemos de tener una buena comunicación.
para que de esa manera la paz pueda extenderse entre los miembros de la familia. Y esto lo vamos a corroborar en varios versículos. Yo los voy a leer, por cuestiones de tiempo los voy a leer para que ustedes los tengan en cuenta. Si gustan pueden ir anotando para que luego los revisen con mucha mayor calma en la intimidad. Entonces, dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 1, versículo 19 de la siguiente manera. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Porque el versículo 20 dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. También dice Proverbios 15:1 de la siguiente manera. Dice así, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Efesios 4:29. Veamos qué nos indica Efesios 4:19 con respecto a este subpunto. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. También podemos ver en Proverbios 13:3 que dice de la siguiente manera. Proverbios 13:3. El que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Después Proverbios 17:28 también dice así. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Proverbios 10:19. También vamos a estar leyendo. Son varios versículos que corroboran lo que ya les vengo comunicando, ¿no? Esto es esencial en la familia. Comunicarnos con respuestas amables, ser buenos oidores y sobre todo buenos comunicadores. Dice Proverbios 10:19, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Y por último, vamos a leer primera carta de Pedro, el capítulo 3, primera carta de Pedro, el capítulo 3, versículos 10 y 11. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Muy bien. Entonces, cerrando este primer subpunto del segundo punto, que es practicando la paz, debemos de procurar en la intimidad del hogar para promover la paz, las respuestas amables, ser buenos oidores y tener una buena comunicación. Ahora, el segundo subpunto, que es el B, dentro de las cosas que también debemos de procurar en la intimidad del hogar para practicar la paz, y también, bueno, este es un subpunto que va dentro de la intimidad y la sociedad, ¿no? Y ya vamos a ver por qué. Porque este segundo subpunto debemos procurar a toda costa que la familia proclame el evangelio. Porque el evangelio son buenas noticias, el evangelio es paz. Entonces la familia también tiene que dar ese ejemplo de paz entre los individuos del núcleo familiar. La familia debe llevar la paz que Cristo le dio a cada individuo de la familia, debe llevar esa paz, la debe llevar a aquellos que necesitan de esa buena noticia o de esa paz que ellos también poseen gracias a Cristo. Entonces, es bastante importante que la proclamación del evangelio se pueda practicar dentro del núcleo familiar, pero también
fuera del núcleo, porque de esa manera la familia está practicando también la paz, porque la proclamación del evangelio es paz. Y vamos a ver qué dice Juan 20:21. Juan 20:21 dice de la siguiente manera. Dice así: entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Entonces, también sabemos que está escrito en Mateo 28, del 18 al 20, que dice que toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, por tanto id y predicad, por tanto id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces hemos sido llamados también a proclamar, y todo empieza desde la familia. Ese es el núcleo, uno de los núcleos más importantes establecidos con Dios para que podamos practicar estos valores, como lo son la justicia y la paz. Y de hecho, que como les decía en un principio, todo esto, la práctica de la justicia, la práctica de la paz, e incluso también lo que nuestro pastor nos ha estado enseñando en este domingo, todo esto viene producto, ¿no? Esas características, esos valores, esa buena esencia de la familia, verdaderamente nace precisamente de nuestra relación con Dios y con su palabra. Recordemos lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 22, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Entonces, debemos de ser hacedores de la palabra. La palabra de Dios nos invita a estar en una relación profunda, apasionada, a darle la prioridad a Cristo en todas las cosas, a proclamar ese evangelio, a practicar esa justicia, a practicar esa paz. Entonces, pero todo eso está en la relación con Dios. Así que necesitamos hacerlo. Y para concluir, vamos a leer Juan 14:27, que de hecho dice de la siguiente manera: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y por último, como les decía, leímos allí en Santiago capítulo 1, en el versículo 22, en el versículo 20, leímos en Santiago capítulo 1, versículo 22, ¿verdad? Pero vamos a leer del 23 al 25 también. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la ley perfecta, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino oidor hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Así que damos gracias a Dios por su palabra en esta noche. Pedimos al Señor que podamos verdaderamente practicar la justicia en medio de todo lo que el mundo hoy está viviendo, en medio de lo que el mundo está haciendo para bombardear y destruir las familias. Es tiempo, queridos hermanos y hermanas, que nosotros como individuos, como parte de una familia, podamos promover, ¿no? Esa búsqueda de Dios, podamos promover esa práctica de la justicia y esa práctica de la paz. Sobre todo eso, porque hoy en día hay mucha rencilla, mucho odio, mucha discordancia entre las familias, y eso es algo que se debería evitar a toda costa, porque practicamos, ¿no? Antivalores, practicamos cosas que a Dios no agradan, y por eso entonces las familias se separan, se dividen, pueden vivir todos en la misma casa, pero muchas veces hay tantas diferencias, de repente los hijos hablan mal de los padres mal de los hijos, etcétera. Entonces, para evitar eso, promovamos la búsqueda de Dios dentro del hogar, para que de esa manera
vaya eso ligado a la práctica de la justicia y también a la práctica de la paz. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Voy a hacer una oración para finalizar con este tiempo. Gracias te damos, Padre, porque siempre hay esa palabra oportuna en la Biblia para nosotros. Gracias, Señor, por lo que nos enseñas, porque muchas veces somos prontos para hablar, para irarnos, para contender, para pelear dentro del hogar, Señor, pero sabemos que esto no es justo, sabemos que eso no es promover la paz y rogamos para que como hijos tuyos nos puedas permitir poder vivir en paz, andar en paz, gozar de esa paz que tú puedes dar, Señor, a través de la práctica y de la proclamación del Evangelio, a través de la práctica de una respuesta amable, de asimismo también esa respuesta amable, ese ser buenos oidores, buenos comunicadores. Señor, ayúdanos, por favor, y que también podamos practicar la justicia como valor, como carácter, como parte de tu carácter, Señor, que eres justo, que así también nosotros podamos practicar esto, que no nos olvidemos de dar un buen trato al esposo o a la esposa, a los hijos, a los tíos, a las tías, primos, primas y demás familiares, Señor, que también pertenecen a ese núcleo, Señor, a la familia que tú nos has dado. Por favor, ayúdanos. Corrígenos si no lo estamos haciendo, si lo estamos haciendo mal, Señor, por favor, sosténnos porque queremos hacer lo que es justo delante de ti y lo que promueve a la paz, porque no hay nada más valioso que la paz que viene de ti, no hay nada más valioso que vivir tu palabra. Así que te honramos y te glorificamos y oramos por convicción en las familias, que verdaderamente puedan determinarse a que por encima de todo te den prioridad a ti y puedan promover la paz. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Hasta luego, mis amados hermanos. Nos estaremos viendo pronto. Dios les guarde. ¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, Él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, Él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, Cristo hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy, libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios,
si tú hay para mí. Soy hijo de Dios, si yo soy en tu casa, Dios, si tú hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy, si yo soy quien dices que soy. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, yo soy en tu casa, Dios, si tú hay para mí, soy hijo de Dios, yo Bien, gracias a Dios por la vida de nuestra hermana Débora. Vamos ahora a pasar al último tiempo, el cual es tiempo de diezmos y ofrendas. Y vamos a leer el conocido versículo de 2 Corintios 9:7. Y así la palabra del Señor: cada uno dé como lo puso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hermanos, seguimos animándolos a que podamos seguir diezmando, ya que este dinero sirve netamente para la gloria de Dios, para buscar glorificar el nombre de Dios. Con mucha sabiduría nuestros hermanos ministran este dinero que va destinado para algunas misiones, va destinado también para algunos hermanos que están en necesidad. Así que recordemos que el Señor ama al dador alegre y que no busca un corazón necio ni endurecido, sino un corazón alegre que busque honrar al Señor con sus bienes. Así que están todos invitados, hermanos. Vamos a orar por este tiempo y a la vez vamos a tener la oración de despedida, recordando algunas reuniones como el de los varones, que es a las 8 los días martes. Los días sábados los jóvenes nos estamos reuniendo a la misma hora, a las 8. Los jueves tenemos el día de oración, que comienza a las 7. Los domingos, una hora antes del culto de la noche, o sea, a las 6, los jóvenes tenemos nuestras reuniones con Alberto, nuestras reuniones bíblicas, de estudio bíblico. En la mañana tenemos el culto de oración, que es a las 11. Y en la noche, a las 7, tenemos el culto de edificación. Estamos todos invitados, hermanos. Recuerden que las reuniones están muy buenas, sobre todo porque está la palabra de Dios presente y saben que esa es buena para nuestra vida. Te pido por favor que me acompañes a orar para despedirnos en ese tiempo y orar obviamente también por las ofrendas. Oremos. Mi Dios y Padre amado, gracias te damos, Señor, por este culto que nos has brindado.
Mi Dios, hoy venimos a pedirte, en especial por los diezmos y ofrendas, que tú, Señor, nos das. Tú solo nos pides un 10% de nuestra totalidad. Hasta en eso eres bueno, Señor. Tú solo quieres una parte de nosotros, Señor, pero en realidad quieres todo de nuestro ser, Señor, todo nuestro tiempo, que tanto estamos dispuestos a dar por ti, Señor. Permite, Señor, de que nuestro corazón, Señor, no ama el dinero, sino que te ama a ti. Mi Dios, ayúdanos, Padre, a poder honrarte con nuestros diezmos y ofrendas, y también, Señor, que con la palabra del día, Dios, puesta, podamos, Señor, llevarla a la práctica, que no seamos oidores, Señor, sino hacedores de tu palabra. Permite, Señor, que cada día busquemos, Señor, honrar tu santo nombre, Señor. Permítenos, Padre, que busquemos ser luz constantemente, Señor, no solo por momentos, sino a cada tiempo. Te hemos pedido esta oración en el nombre de ti, Jesús. Amén. Amén, hermanos. Ha sido un gusto, un placer poder estar con ustedes onlinemente. Esperemos que más adelante pueda ser presencialmente, pero hasta el momento estaremos por este medio. Dios me los bendiga mucho. Los queremos. Bendiciones. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo de